El 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial, impacta a personas de todas las edades. Sin embargo, son los adolescentes y personas adultas mayores los grupos más afectados. Está Mariano Rato con nosotros, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué dice, licenciado? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Dígame, por suerte. licenciado. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Bueno, escúcheme, hablamos de depresión. De depresión, sí. Sí. Bueno, como vos lo presentaste, un trastorno que afecta a muchísimas personas. 300 millones de personas en el mundo hablan. Sí, se supone que más o menos 5% Sí. de la población mundial sufre o en algún momento va a sufrir de depresión. Sí. Se explica por un montón de motivos, pero para que la gente entienda, no se trata solamente de estar triste, ¿sí? O de falta de motivación. A veces la gente piensa, che, bueno, está un poquito triste y ya está depresivo, o le falta motivación y eso es lo que explica la depresión. En realidad es un cuadro mucho más complejo que afecta básicamente la forma en la que pensamos, nos sentimos y actuamos, ¿sí? Las personas que sufren de depresión sienten una tristeza muy profunda que se prolonga a lo largo de los días. Sí. Y eso va acompañado de una visión negativa respecto de sí mismos, del futuro sobre todo. Están muy desesperanzados. Suelen tener sentimientos de culpa, se castigan mucho también porque se sienten inútiles. Sí. Y la depresión además afecta áreas importantes de la vida. Por lo general las personas suelen tener afectada su calidad de sueño, duermen más, duermen menos, su apetito, comen más, comen menos. Sí. La depresión afecta cómo pueden concentrarse en el trabajo o en cualquier o en cualquier otra área de la vida relevante. Es una problemática, digamos, que afecta, que contamina un montón de áreas relevantes del día a día y genera mucha disfuncionalidad, ¿sí? Mariano, decía cuando arranqué el bloque que afecta a personas, adultos mayores y jóvenes. Exacto, sí. No discrimina, uno podría pensar que no discrimina edad, si bien los síntomas son bastante diferentes, por lo general en adultos y en niños se da de forma distinta. Los niños suelen tener como síntomas más irritabilidad que los adultos mayores, pero después hay un montón de síntomas que son similares, básicamente ánimo decaído, tristeza, sentimiento de inutilidad, culpa. Ahora, vos suena medio prejuicioso, dice, entiendo por qué los adultos mayores, gente grande, algunos estarán en situación de soledad, bueno, eso lo entiendo. ¿Por qué los jóvenes? Para que haya depresión, o sea, para que una persona sufra de depresión, independientemente de la edad, tiene que haber al menos dos componentes. Por un lado, cierta predisposición, ¿sí?, a sufrir de depresión, o sea, cierta vulnerabilidad. Sí. Uno podría pensar que, frente a un mismo evento, no sé, pensemos en un adolescente o en un adulto mayor que pierde un ser querido, ¿sí?, y que no se trata de un proceso de duelo. Uno podría pensar, ¿por qué en algunos casos algunas personas se deprimen, no sé, frente a la pérdida de trabajo? Sí. ¿Y por qué otras personas no se deprimen? Bueno, uno podría decir ahí que las personas que se deprimen tienen cierta vulnerabilidad para deprimirse. Y al mismo tiempo sucede algo crítico en la vida que hace que efectivamente se depriman. Lo pongo con un ejemplo. Recién decía, dos personas que pierden el trabajo. Una persona, ¿por qué se deprime y la otra no? Posiblemente la que se deprime tiene ciertos patrones, ¿sí?, de vulnerabilidad que lo hacen más factibles para que efectivamente se depriman y sufran esa situación. No sé, pensemos por ejemplo en una persona que se deprime porque pierde el trabajo, pero que tuvo unos padres muy críticos que le hicieron sentir inútil, ¿sí? Hay una sensación hay una creencia de inutilidad, ¿sí?, que a lo mejor está dormida, podríamos pensar, o sea, el tipo se siente culpable por algo. ¿Sí? O latente, tal cual. Y efectivamente esa creencia se consolida cuando la despiden del trabajo. Sí. ¿Se entiende? Hay como dos tiempos en la depresión. Por un lado, vulnerabilidad, la vulnerabilidad genética. Se sabe, por ejemplo, que las personas que sufren de depresión tienen más chance de tener descendientes, hijos, que también sean depresivos. Se explica no solamente por los genes en sí, sino también por la crianza, por el contexto. Pareciera que nosotros aprendemos de nuestros padres a hacerle frente a determinadas situaciones de la vida. Y si nuestros padres fueron depresivos, aprendemos a tener como cierto patrón depresivo para enfrentar diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Solo con eso no basta, solo con la genética no basta, solo con el entorno no basta. Tienen que sucedernos situaciones críticas, ¿sí?, a lo largo de la vida. Una persona puede tener padres depresivos y nunca ser depresiva, nunca sufrir de depresión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te agarra una depresión? Sí. ¿No? ¿Qué se hace ante eso? ¿Qué se hace? Bueno. La pregunta es revista para ti. No.
Esto es... O sea, es... Tenés un hijo depresivo. No, bueno, tratamiento específico. Ah. Viste que esto pasa mucho con las enfermedades mentales, con los trastornos mentales. Sí. Viste que se nos rompe el auto, vamos al mecánico. Claro. Tenés nos- una carie, vas al dentista, tenés... Total, sí, se te empieza a caer el pelo, vas al especialista que Sí. te implanta o que te da alguna Sí. pasti para que, para que Bueno, te deje de caer. Acá Ahora, puede tenés ser- un problema psicológico y le consultas al chat GPT, lo googleas, le Sí. preguntas a todo tu grupo de amigos. Che, no, tenés un problema, es un problema de salud mental. Tenés Sí. que ir al psicólogo, tenés que ir al psiquiatra, tenés que hacer una consulta con un especialista, con un profesional de la salud mental. Sí. Los tratamientos para la depresión son muy efectivos porque la verdad es que la depresión es uno de los trastornos mentales más estudiados. Sí. Hay tratamientos combinados, la verdad es que en las depresiones severas sobre todo, el tratamiento combinado quiere decir psicoterapia sumado a psicofármacos, es muy exitoso, pero también hay tratamientos psicológicos o solamente farmacológicos Sí. que son muy exitosos y las personas salen adelante. Sí, la verdad es que hay muy buenos resultados. O sea, viene por el lado de pastillas por un lado, viene por el lado de la palabra en terapia por el otro, Total, sí. combinadas las dos cosas o individualmente. Exactamente. Ah. Las personas piensan que la depresión se cura sola, ¿no? Es como esto, che, bueno, dale, ponele un... No, bueno, hay que hacer un tratamiento específico y en el tratamiento específico se hacen cosas muy puntuales Sí. que justamente lo que generan es que la persona deje de sentirse depresiva, Sí. deja de estar depresiva. Para que la gente entienda, en la depresión pasan varias cosas, a nivel conductual, a nivel de pensamiento y a nivel de emoción. ¿sí? Sí. A nivel conductual, a nivel cognitivo, perdón, a nivel de la forma que tenemos de pensar, suceden tres cosas en conjunto. Por un lado, las personas tienen una visión negativa de sí mismos, se sienten una porquería. Ah. ¿sí? Las personas que sufren de depresión se sienten mal consigo mismos y tienen una visión muy negativa consigo mismos. Pero Sí. también con el entorno, sienten que nadie los va a poder ayudar. Ah. ¿sí? Se sienten totalmente desprotegidos, desvalidos, producto de esta creencia o de esta visión negativa con el entorno. Y también con el futuro, se sienten desesperanzados. ¿Por qué? Ah. Porque sienten que el futuro no va a cambiar. No va a cambiar, Y que va a ser efectivamente- oscuro. Total, y que el futuro es una mierda, para decirlo Ah. así, Sí, bien sí, está sencillo. bien, está bien. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es la combinación de estas tres cosas. Es interesante, hay algunos estudios que dicen, che, bueno, en realidad los depresivos, todas las personas, pero los depresivos también, Ah. no tienen una visión negativa del futuro, ¿no? Pareciera Sí. como que todos nosotros tenemos una visión más bien negativa de nuestro yo del pasado, Sí. pareciera que tenemos una visión no tan negativa con el yo del presente y tenemos una visión más bien positiva respecto del yo del futuro. Pareciera que los depresivos no pueden conectar con este yo del futuro que van a ser, Claro. entonces se deprimen. Claro. ¿sí? También hay otra teoría que dice que en realidad los depresivos tienen una visión más real de la vida. Los depresivos ven la vida, observan la vida tal y cual como es, y que en realidad Sí. los no depresivos, el resto de las Solo personas, que no de Pedro. la distorsionan, claro, entonces encuentran como un poco de Sí. ficción y se la creen, y eso los hace Lo que entretener. pasa es que yo tuve depresión cuando era adolescente, fea, y era un garrón porque es frustración de la frustración. Estás acá en la radio y vos estás deprimido. Bueno, no, voy a ir a tal lado, tengo que ir a tal lado que seguramente voy a estar mejor. Y cuando ibas al tal lado estabas como el culo, como estabas en la radio. Y entonces, aparte de la depresión, tenés como frustraciones constantes. Sí, sí, hay como... Y es cierto que sentís que no te pueden ayudar. Esto es lo que te decía Ah. de la visión negativa del entorno. Nadie te va a poder ayudar. Y del futuro también. Estoy desesperanzado. Ni siquiera un psicólogo. Nada tiene sentido. Ah. ¿sí? Nada va a hacer que yo pueda sentirme mejor. ¿sí? Sí. Está bueno lo que contás porque cuando uno sufre de depresión no es solamente tristeza en algún momento. Uno sufre gran parte del día. Sí. Casi todos los días de la semana. Sí, y eso todo el se tiempo. prolonga por varias semanas. Ah. ¿sí? Y es distinto del duelo, porque claro, uno en el duelo no se te separás, perdés un ser querido, definitivamente hay ánimo decaído ahí, Sí. pero si circunscribe esa situación puntual y se supone que con el correr de los días, dependiendo digamos la gravedad del evento, Ah. pero que con el correr de los días algo de la normalidad entre comillas La va vuelve, retomando, sí. vuelve de a poco, ¿sí? O sea, la Sí. magnitud del evento explica el ánimo que uno tiene, pero algo de eso a medida que va corriendo el tiempo se va sanando, uno Sí. como que va pudiendo hacer algo. Las personas depresivas no lo logran esto. Ah. Y entra en un círculo vicioso muy, muy complejo, muy difícil de romper además. Hay un mecanismo de la depresión que se lo copiaron digamos, al del mundo agro, que es Sí. el de la rumiación.
Vieron que las vacas, la rumia tiene que ver con las vacas. Es el proceso que hacen las vacas. Nunca lo terminé de entender muy bien, pero... Yo tampoco. Come, es algo así como... Sí, vuelve la comida... Sí. Como que mastican el pasto, lo llevan al estómago y en un proceso que se llama rumiación, lo vuelven a llevar del estómago a la boca y lo siguen masticando y lo vuelven a... Sí. Ese proceso se adopta o se trata de describir cómo funciona la mente en las personas que sufren de depresión. Las personas que sufren de depresión rumian. ¿Esto qué quiere decir? Agarran determinados pensamientos. Sí. Cuando uno tiene ánimo decaído, por lo general lo que tiene es como mucha facilidad. Esto tiene que ver con la teoría evolutiva de la mente. Tiene mucha facilidad para recordar eventos negativos. O sea, todos cuando estamos con ánimo decaído recordamos con mucha más facilidad lo negativo, eventos negativos del pasado respecto a eventos positivos. Y eso tiene que ver con la chance de sobrevivir en esto de la teoría evolutiva. Pero vuelvo. Las personas rumian, se sienten con ánimo decaído, tienen mucho acceso a información negativa de su pasado. Todos tenemos algo que nos hubiese gustado que fuese diferente. Claro. Todos en nuestro haber. O sea, no hace falta buscar demasiado. Conectan con esta información, la empiezan a masticar, entonces la dan vuelta. Tienen ánimo decaído, conectan con esta información y eso hace que tengas muchas menos ganas de hacer cosas. Por lo general se sumergen en una actividad muy pasiva. Por lo general se tiran en la cama a pensar y a reflexionar. Cuando se tiran en la cama, cuando se tiran en la cama dejan de hacer cosas, que es otra de las características de la depresión. Dejas de tener conexión con cosas que históricamente te generaban placer. Te aislás, dejas de tener conexión con seres queridos, con amigos, etc. O de hacer cosas, hacer el deporte, salir a caminar, lo que fuese. Entonces te tirás en la cama, empezás a rumiar, te tirás en la cama, conectás con información negativa del pasado. Esa información negativa del pasado hace que vos tengas ánimo decaído. Cuando tenés ánimo decaído tenés más chance de conectar con información negativa del pasado. Se hace un círculo vicioso donde te dan menos ganas de hacer cosas. Es una trampa. Una trampa mortal no es el fenómeno típico de la depresión. Funciona de esa manera. Quien está hablando en el éter es Mariano Rato, licenciado en psicología. Mariano, la semana pasada empezamos con bloques con él todos los viernes. Vamos a cortar en época de vacaciones, pero vamos a seguir sosteniendo, porque aparte habla muy bien y está bueno escucharlo. ¿Cómo juega la tecnología con esto? El niño Claudio, que era yo, que el pibe a los 17 años estaba deprimido, estaba terminando el secundario, que yo no me acuerdo ni por qué mierda estaba deprimido, pero me acuerdo de esa sensación. ¿Qué le pasa a un chico ahora que aparte tiene una carga tecnológica encima? Creo que lo pienso rápidamente a medida lo voy pensando a medida que me lo ibas preguntando. Pienso que tiene como un doble juego la tecnología. Por un lado nos permite acceder a mucha información que antes no teníamos chance de acceder. Hay mucho prejuicio sobre la enfermedad mental en Argentina, en el mundo, pero en Argentina. Y la verdad que tener la posibilidad de vos escribir, de googlear, preguntarle al ChatGPT o leer en algún lugar, bueno, esto que estamos haciendo ahora acá, que alguien diga, están hablando de la depresión. Yo me siento identificado con lo que están contando. Lo que me pasa a mí no me pasa solamente a mí, le pasa a un montón de otras personas. Es clave. Y en eso creo que la tecnología ayudó muchísimo porque democratizó el acceso a la información. Y eso es determinante. Entonces me parece que hay un punto que es terriblemente positivo que tiene que ver con esto, con el poder acceder a cierta información que antes estaba sujeto a ciertos ámbitos. Uno, para poder saber lo que le pasaba, tenía que ir al hospital, a un médico de cabecera, a un psicólogo, un psiquiatra, con el tabú que eso significaba. Hay muchas personas depresivas que, por ejemplo, no salen de la casa. Y hoy tener la posibilidad de tener una consulta por videollamada es un montón. Entonces, hay un aspecto positivo sin lugar a dudas. O sea que vos por videollamada podés hacer consultas sobre esto. Sí, de hecho hay muchas investigaciones que dan cuenta de que la consulta por videollamada tiene en casi todos los trastornos mentales el mismo éxito que la consulta presencial. Hay en algunos casos algunas objeciones, pero podríamos pensar que tiene el mismo impacto positivo videollamada, consulta virtual, que presencial. Pero al mismo tiempo, un poco lo que decía antes, en la depresión las personas están muy pasivas, y el celular de forma viciosa, cuando estás todo el día horas y horas y horas en Instagram, scrolleando en TikTok y qué sé yo, bueno, te sumerge en una situación muy pasiva, donde si bien podés tener gratificación, porque definitivamente cuando estamos en Instagram o en alguna red social nos sentimos divertidos, nos entretenemos, apagás el celular y esa gratificación desaparece por completo. Y no hay punto de comparación con la gratificación que incluso perdura mucho más allá de la actividad. Por ejemplo, cuando hacemos actividad física, cuando vemos amigos. Ahora se habla mucho de esto de recuperar la dopamina que liberamos, que perdemos por el celular, ¿no? Esto hay una tendencia muy fuerte que es, limpiémonos del celular porque nos termina complicando la existencia. ¿Por qué? Por eso, porque nos agota en términos anímicos, nos genera un desgaste de dopamina, de placer muy potente,
que se termina y que se agota definitivamente cuando apagamos el celular, y eso es muy tramposo. Y si hay sociabilización, lo recuperás ese placer de Total, uno va a hacer actividad física, se junta con amigos y vos te sentís bien. Muchas horas después, hasta incluso muchos días después, recordás, che, qué bueno que nos juntamos, me acuerdo que me recomendaron tal película, la voy a ver, che. Hay un entusiasmo mucho mayor al que obtenés con las pantallas. La pantalla se termina y se terminó, y se terminó todo, si volvés a la nada, ¿no? Una de las cosas que se trabaja en terapia tiene que ver justamente con esto, con identificar cuestiones que hacen que lo transforman a uno en muy pasivo, que lo sumergen a uno en actividades muy pasivas, que son contraproducentes para el bienestar anímico. Otra de las cosas que se trabaja tiene que ver justamente con esto, con las redes, ¿sí? Somos seres sociables. Se supone que la depresión en algún momento de la historia de la humanidad existió justamente para retraernos frente a conflictividad social. Pensemos que el ser humano, nosotros somos animales evolucionados, pero somos muy primitivos todavía, excepto parte del cerebro que se desarrolló, parte del encéfalo que se desarrolló, seguimos siendo animalitos. Y se supone que en algún momento de la historia del hombre, la conflictividad podía llevarnos a la muerte en la medida en la que podíamos ser excluidos de un grupo social. Imaginémonos en situaciones muy adversas, climáticas, de falta de comida, etc. Entonces deprimirnos hacía que nos retraigamos y eso posiblemente estaba asociado a disminuir justamente la conflictividad social. Eso claramente quedó en desuso por completo, ¿sí? O sea, quedó en desuso, pero todavía lo seguimos manteniendo. Pareciera que algo de eso, por eso lo que hacemos en terapia, los psicólogos y los psiquiatras, tiene que ver con justamente recuperar la vida social, recuperar los vínculos sociales. Mariano, yo estoy, no sé por qué mierda, no se lo dejo a mi psicóloga eso. Bien. Estoy basando esta nota en adolescentes. Ajá. No sé por qué, porque hablamos de que hay gente grande, hablamos de todo, o sea, nadie está libre de tener esto, pero lo estoy basando en adolescentes. Padres de adolescentes, ¿qué tienen que empezar a llamarle la atención? ¿Qué cambios empiezan a ver en los chicos como para tomar medidas rápido? A ver, todo lo que dije recién, podemos pensar que aplica para adolescentes. Y si hay un síntoma bastante característico en adolescentes, que también lo comenté, tiene que ver con la irritabilidad. Los adolescentes no están tan tristes o no manifiestan tanta tristeza, sino que están más bien enojados, irritables. ¿Sí? Lloran, hacen berrinche, depende de la edad, obviamente. Pero después el resto de las cosas... Pero no es una característica típica del adolescente. Eso es lo más confuso y lo más complejo, claro, definitivamente. O sea, la adolescencia se caracteriza por un momento, una etapa en la que se generan muchísimos cambios. Y es un desafío definitivamente para los padres. Es un desafío para los padres porque básicamente se generan cosas que en el resto del desarrollo de la vida no aplica, ¿no? Con lo cual sí, definitivamente es un desafío donde suceden cosas además que uno las podría considerar como esperable, pero que al mismo tiempo pueden ser cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Digo, que se retraigan de su grupo de amigos puede ser algo relativamente esperable. ¿Por qué? Porque hay conflictos en los adolescentes y hay una especie de probarse justamente con sus pares para construir su identidad, etc. Pero también podríamos pensar que es un síntoma, ¿sí? O que podría ser el inicio de un retraimiento que puede tener que ver con depresión. Baja performance en el colegio, ¿sí? Yo decía recién al principio, en la depresión lo que hay es dificultades para atender a cosas que antes uno atendía regularmente. Bueno, cuando hay baja performance en el colegio, cuando hay bajo rendimiento, cuando hay dificultades, uno podría pensar que eso está relacionado con baja atención y eso podría estar relacionado con depresión. O sea, retraimiento del grupo, social, dificultades o bajo rendimiento en el colegio, son irritabilidad, definitivamente son cosas que pueden tener que ver con depresión. Y todo lo demás, ¿no? Cambios repentinos que no se expliquen por ninguna situación puntual del entorno, cambios repentinos en el apetito, cambios repentinos en el sueño. Pero todo cambios conductuales. Cambios conductuales, pero que al mismo tiempo se caracteriza la adolescencia por los cambios conductuales, con lo cual... O sea, no está de más tampoco preguntar, consultar, ver qué onda. Totalmente. Sí, tratar de ver si los cambios se explican por alguna situación de contexto. ¿Sí? Che, bueno, qué sé yo, cambiaste a tu pibe de colegio porque te mudaste y la verdad que tiene lógica que eso afecte o impacte en alguna medida. No dejaste el grupo de amigos, claro. Digo, eso es depresión. Bueno, no, es un proceso adaptativo frente a un cambio del entorno. ¿Sí? Ahora, si de la nada, de repente, el pibe deja de juntarse con sus compañeros,
está todo el día encerrado en el dormitorio, jugaba a la Play y dejó de jugar a la Play porque le dejó de interesar. De mal humor, irritable. Total. Está bien. Total. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos encontramos